Vacas más pequeñas, sinónimo de rentabilidad. En el negocio ganadero, se pueden mejorar los resultados con vacas de menor tamaño. El porte de los bovinos es muy importante en la actividad ganadera, en ganadería especializada, en la producción de leche. Contar con vacas pequeñas puede traer consigo muchas ventajas para el productor ganadero y el hato. La talla del ganado es un factor importante dentro de la producción ganadera y en el caso de la lechería, tener animales más pequeños puede ser beneficioso para el negocio ganadero. Al implementar de la forma correcta el mejoramiento genético bovino, se puede lograr reducir el porte de las vacas, integrantes del hato, con lo que se puede lograr mejor carga por hectárea y esto sin perder en el tema de productividad. Actualmente se cuenta con información genómica de los bovinos. Con estos datos se puede saber cuál será la talla final del bovino. Aprovechando de la forma correcta, esta herramienta se puede lograr con bovinos con una talla menor, pero en temas productivos, más eficientes en temas lecheros. Además de la eficiencia, en temas productivos, se logra mejorar en aspectos muy importantes y que definen la rentabilidad del hato ganadero, siendo estas mejoras en precocidad y fertilidad, ya que las novillas llegarán más temprano al primer parto, con lo que se logra la eficiencia en el tema de productividad. Al contar con vacas más pequeñas en el hato, en áreas donde se manejan 5.5 vacas por hectárea, se pueden manejar hasta 7 vacas por la misma hectárea, con lo cual se logran más terneros y más leche. Al ejecutar esta actividad de forma correcta, se logran reducir costos y aumentar en el tema de rentabilidad, y lo mejor de este tema es que, al disminuir el tamaño de las vacas, no ha hecho que éstas produzcan menos leche. Algo muy importante en la selección de los toros es que tienen que ser negativos en el rasgo de talla y ser positivos en rasgos de salud, fertilidad, adaptabilidad, precocidad, y las vacas se lleva a cabo una observación visual. Lo ideal es utilizar las ventajas que brinda la genómica, ya que se puede predecir qué tan grandes van a ser la vaca. En este mejoramiento, se ha logrado mejorar el tema de la precocidad, que genera una ventaja muy importante. Novillas que el primer parto se presentaba a los 36 meses actualmente se presenta a los 28 meses, y el tiempo es dinero. Podemos concluir que en ganaderías especializadas, en la producción de leche, las vacas grandes presentan mayor problema en el tema de fertilidad, no son longevas si las comparamos con vacas más pequeñas. Estas presentan mayores índices de fertilidad, son vacas eficientes, ya que tienen en sus exigencias nutricionales menos requerimientos para el mantenimiento, y conservan la conversión alimenticia de una vaca de porte grande, y son más longevas, lo que al final significa, para el productor ganadero, más terneros y más leche.